Hay dos nombres que deberían estar prohibidos. La parte de la cordillera septentrional que tiene Esperanza, Cacao, señores, también compartimos el cacao aquí en Esperanza, que hay que decir que cumplió el pasado 19 de junio 148 años, José Luis, de haber sido ascendida a común, era que se llamaba la época, ¿verdad? Primero era cantón. Y después común, ajá. Decir que los orígenes de Esperanza se remontan al cacique Caonabo. ¿Que era en esta zona? 1495 era su zona. Aquí fue elevado a una aldea. Desapareció por un siglo, bueno, pues luego de las devastaciones de Osoria. Ahí vino los problemas de las devastaciones de Osoria y fue convertida como el Hato de Esperanza. Aquí fue fundada por las personas que no quisieron desplazarse en esas devastaciones, las personas que resistieron. Así que tiene un origen de resistencia este común, este municipio hay dos nombres, de Esperanza. Hay dos nombres que deberían estar prohibidos en esta isla. El de ese señor de las devastaciones de aquello y el de Nicolás de aquello. Los dos individuos que más mal hicieron en la historia temprana de la isla son esos dos desgraciados. Esperanza Caña, Esperanza Pueblo, fue verdad en 1958, ya, separada de la provincia de Santiago. Y cuando se fundó la provincia Valverde, el 27 de marzo, segregado de Santiago, una provincia, una zona, un municipio que se cultiva arroz, plátano, guineo, café, cacao y frutos menores, pujante, que se merece esta inversión y más. Se merece esta inversión y más en salud y educación. Es una deuda que desde el principio del gobierno la asumió esta construcción de este hospital. Doctor José Fausto Ovalles, la asumió el presidente Abinader con un 30% de recibido en su remodelación y que a principios de ese gobierno recibió la donación. Señores, aquí era en carpa que estaba atendiéndose la gente por las condiciones que fue recibido el hospital y Estados Unidos donó unas 30 camas y era en carpa aquí que se atendían la gente. Gracias a Dios, luego de una inversión de 660 millones, hoy con 28 camas, 2.372 metros de construcción, pues ya el municipio pujante y trabajador de Esperanza recibe esta obra como una deuda social que se le cumple. Y entiendo que es una de tantas que amerita esta población de más de 55,000 habitantes en el corazón productivo de ese Cibao, de esas 14 provincias que tanto, la verdad, que defendemos y que suplen a la República Dominicana de el arroz. Sobre el tema, señores, el tema interesante de la educación, ese pacto que ya se anunció ayer desde Palacio Nacional, hay que decir que la semana pasada lo habíamos anunciado, esa mediación del Defensor del Pueblo y del mismo interés del presidente de la República, junto con el ministro de Educación y el presidente de la ADP, de llegar a ese acuerdo que vaya más allá de las reivindicaciones y los sueldos de los pensionados, pues se están tocando otros temas de infraestructura, se están tocando los temas de la calidad de la educación, que es lo primordial, y lograr ese acuerdo por encima de los intereses y de gente que estaba frotándose las manos para impedir un buen inicio de año. Creo que ya la semana que viene va a quedar sobre la mesa y, como habíamos dicho, se logró, se está logrando enterrar las hachas en beneficio de la educación dominicana gracias a esa voluntad de esos sectores, en especial del presidente de la República y el Defensor del Pueblo. Así que saludamos ese avance para la educación y que desde esta tribuna de la Z101 siempre hemos postulado por el beneficio de la mayoría y de los niños, sobre todo, que son los que tienen que ser evitados de que lleguen a pandillas y que los aconsejen los delincuentes en vez de los profesores y los padres. Un gran paso de avance que el país debe celebrar y al que deben sumarse todos los sectores. Hablando precisamente de desarrollo y de la economía, estamos con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. La inyección y la rapidez y liquidez de la economía dominicana, la verdad que es sorprendente y resiliente. Y la gente, los sectores, luego de ese anuncio del Banco Central la semana pasada de inyectarle 94,000 millones a la liquidez de la economía para diferentes sectores, hoy están respaldando precisamente para el sector vivienda y precisamente para el sector de la micro y pequeña industria, pues la rapidez con que 60,000 de esos millones fueron absorbidos, distribuidos y metidos en el sector productivo nacional obligó a la Junta Monetaria, que explicó ante las dudas
con un pequeño tinte político que hubo por ahí, de reclamar transparencia ante las dudas, certeramente el Banco Central, la Junta Monetaria, especificó dónde fueron invertidos esos 60.000 millones que fueron liberados para la liquidez rápida del sector y de la banca nacional. Ahí se habló de unos 30.000 millones de pesos a un 9% anual a las micro, pequeñas y medianas empresas. Otros 30.000 millones de pesos también para contar con mayores niveles de liquidez en los bancos. El 62% de esos 60.000 fueron al sector comercio y MIPYMES, manufacturera, y una participación de un 16% del sector construcción. Se destinó un 15% también a sectores agropecuarios, salud, hogares. Quedan, señores, 34.000 millones de pesos que no se habían tocado precisamente para las MIPYMES. Muestra de que la economía dominicana, como ha vaticinado el ACEPAL, el Fondo Monetario Internacional, va a recuperar el ritmo sobre el 4.5 de crecimiento a finales de este año, dando muestra de una fortaleza, una confianza de los sectores y una recuperación que va a dinamizar la economía, y desde ya ha bajado esas tasas de interés a no mayor de un 9% anual, y que el sector MIPYMES, ávido de dinamizar su economía luego de las medidas restrictivas para contrarrestar la inflación. Eso no se quiere explicar mucho, sino que la inflación se le quiere dar un tinte dominicano a una inflación importada. Eso no se explica mucho, esas medidas que se han tenido que tomar, además de los subsidios, para contrarrestar ese golpe de la inflación, pues ha venido correctamente por la Junta Monetaria y el Banco Central, con 25.000 millones de pesos más. Eso va a totalizar 119.000 millones de recursos a la economía. Quedan, señores, 59.000 para sector productivo y hogares, que hay que decir que las viviendas se está haciendo un gran trabajo también para que la clase pobre pueda obtener, a través de Vivienda Feliz, ese techo que es una deuda social que tiene con el país, y que la clase media, a través de estos fondos, pueda obtener préstamos mucho más blandos, préstamos más estables en sus viviendas a 4 años, a 5 años, que pueda hacer un plan de pago y que no tenga los sobresaltos que lamentablemente con este golpeo mundial de la economía ha tenido que sobrevivir. Hoy está el sector de las MIPYMES celebrando estas medidas y diciendo que espera que el gobierno pues siga manteniendo esta política de liberalización, y el sector vivienda seguirá con el crecimiento necesario. Aquí precisamente donde estamos, en Esperanza, se vive grandemente de la zona franca y se vive grandemente del comercio pequeño y mediano, que recibe estas medidas como un hálito de esperanza precisamente para enfrentar el desasosiego que en otras partes del mundo cada día tiene a los sectores productivos en ascuas. ¡Llévatelo, Cundo!